día vamos a continuar con la serie que comenzamos algunas semanas atrás, una serie muy preciosa porque estamos aprendiendo muchísimo de lo más importante que un ser humano puede aprender, y es que Jesús es Dios. La serie que se titula Jesús es Dios precisamente es el objetivo, poder demostrarle al mundo, poder nosotros comprender que Jesús es Dios. De hecho, el evangelio que más describe y que fue escrito para demostrar la deidad de Jesucristo es el evangelio de Juan. Por eso es que nosotros nos estamos tomando todo el tiempo necesario para poder aprender acerca de Jesucristo, de la deidad de Jesús, a través de este precioso evangelio. Recordemos que fue el último evangelio escrito de los 4, de hecho fue escrito casi 25 años después de los 3 primeros, y Juan, con todo objetivo, con toda intención, él escribió, él mismo lo dice en el capítulo 22 del evangelio, mismo dice que estas cosas las escribió para que creyesen que Jesucristo es Dios y que creyendo tengan vida en el nombre de Él. Y es que precisamente el evangelista, el apóstol Juan, es la característica de él. Él fue uno de los más grandes apologetas. De hecho, a él se le considera el apóstol apologeta de entre los 12, porque él defendió la deidad de Jesús como muy pocos. Y específicamente, por eso que no es de extrañar cómo él comienza su evangelio. Él comienza con un himno muy precioso, porque aunque para nosotros es una lectura continua, pero realmente fue escrito originalmente como un himno, el cual fue cantado, el capítulo 1 hasta como el versículo 18 es un himno, y fue cantado por el primer siglo y por la iglesia durante 3 siglos más. Y él lo hizo precisamente para poder exaltar y que la gente pudiera declarar todos los días que Jesús era Dios. Es interesante, esto no lo he dicho en ningún otro culto, ni el de la mañana ni de ayer, por ejemplo, que hay muchos escritos de Ireneo, por ejemplo, que conoció incluso, no es que conoció, perdón, es de la línea de los discípulos de Juan. Es interesante que él mismo, Ireneo, describe cómo los discípulos se reunían todas las mañanas, dice, y antes de que saliera el sol, ellos comenzaban a orar y a cantar, dice, himnos que declaraban que Jesús era Dios. Y los himnos que cantaban eran himnos, pero que dijeran que Jesús era Dios. Y eso molestaba a los romanos. En otra ocasión se los voy a contar, pero realmente nosotros vemos que el apóstol Juan fue uno de los precursores, estableciendo himnos también para el cántico dentro de las iglesias, y sabemos que es palabra de Dios. Por eso es que no nos extrañe cómo él comienza este himno, lo cual ya estudiamos, ya estuvimos escuchando las semanas anteriores, pero es necesario para el tema ahora recordar qué es lo que hemos visto hasta el día de ahora. Así que vamos a leer Juan capítulo 1, versículo del 1 al 8, dice así. En un principio era el Logos, y el Logos estaba ante Dios, y Dios era el Logos. Ok, vamos a ir solo recordando despacito. ¿Qué estaba en el principio únicamente? El Logos. Juan comienza haciendo referencia del Génesis, porque comienza exactamente igual que el Génesis en el principio, porque es lo que está demostrando que aquella palabra con la cual Dios creó todas las cosas que aparecen en el Génesis, esa palabra dice, estaba ante Dios, y que esa palabra es Dios. Cuando él dice eso, él está rompiendo todo un pensamiento judaico que existía y que siempre han tenido los judíos, de que la palabra de Dios es algo distinto a Dios mismo. Es la palabra de Él, pero es como nosotros. Es decir, cuando usted está hablando, sus palabras no son usted. Usted es usted. Usted no son sus palabras. ¿Me doy a entender? Su persona, es decir, lo que nosotros no vemos, eso es usted. Sus palabras son simplemente una expresión fonética, simplemente una expresión verbal de un pensamiento. Los judíos piensan eso de la palabra, dicen, es palabra pero de Dios. Pero lo que dice Juan es diferente. Juan dice, no, la palabra que creó no es una expresión fonética de Dios. La palabra que también estaba en el principio creando, la palabra misma era ¿qué? ¿Era qué? Dios, exactamente. Y entonces dice, por eso que cuando él llega al versículo 14, que vamos a ver la próxima semana, dice que cuando esa palabra encarnó, precisamente vino a ser tabernáculo con nosotros. Es decir, que esa palabra es Jesús. Y él comienza entonces desde un inicio declarando que Jesús es Dios.
y que siempre ha sido Dios, solo que antes se conocía como la palabra. Por eso en su momento vamos a entender nosotros que por eso Jesús dijo: vosotros nunca habéis visto el rostro, el semblante de mi Padre, nunca habéis oído ¿qué? Su voz. Porque ¿quién estaba siempre al principio? ¿Quién era la palabra? ¿Quién era la palabra, mi amada familia? Sí, pero ¿quién era la palabra? ¿Quién encarnó? El Hijo, Jesús. Por lo tanto, a quienes siempre los judíos han escuchado antes y a quienes ellos lograron ver en el Antiguo Testamento, al Hijo. No a Jesús, al Hijo, pero no con el nombre de Jesús, sino que al Hijo, sin ese nombre todavía. Esto lo vamos a ver más adelante, pero lo importante es que Juan entonces comienza hablando, comienza enseñando de que Jesús es Dios y que esa palabra creadora desde un inicio, por medio de la cual fueron hechas todas las cosas, era el Hijo, y que encarnó, y ahora Él siempre ha sido Dios y hoy se presenta como Dios Salvador. Entonces, por eso es que Él sigue diciendo lo siguiente: en un principio, estaba ante Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él había vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y entonces pasa a otro punto y dice: como Él es la palabra creadora, Él es Dios creador, Él es el creador de la vida. Como creó al ser humano y sopló aliento de vida en su interior, entonces Él es la vida misma. ¿Por qué Él sopló? Porque es la vida misma. Digan conmigo: Jesús es la vida. ¿Se acuerdan que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida? Entonces, cuando viene Juan y dice: en Él había vida, se refiere a eso, pero luego dice una frase muy importante. Y Él dice: y la vida, esta vida de Dios a través de Jesucristo, ¿qué vino a hacer para nosotros los seres humanos? La luz de nosotros. ¿Por qué? Porque lo que está entonces refiriéndose Juan es que nosotros nacemos muertos en delitos y pecados, nacemos en un mundo de tinieblas, y que por lo tanto, si morimos en esa condición, nadie tiene jamás posibilidad de salvación y todos mereceríamos ir al infierno. Sin embargo, al venir esta palabra creadora, al encarnar esta palabra creadora, esa misma vida que hay en Él, en todo lo que cree en Él, esa vida es la luz que los hombres necesitamos. Por eso es que cuando Él viene hablando de esto, luego en los dos siguientes versículos menciona al apóstol Juan, a su primo Juan el Bautista, en donde viene el apóstol Juan y lo llama como testigo, porque él fue el heraldo de Jesucristo, el que anunció la venida del Mesías y anunció y señaló: este es el Mesías, crean en Él. Y ahí es donde comienza la evangelización realmente en el mundo, porque esa fue la misión de Él, ser el primer evangelizador. Porque si nadie señala a Jesús como el Mesías, nadie puede conocer a Jesús como el Mesías, porque Dios ha determinado que se le conozca por la locura de la predicación. Entonces, llama a Juan el testigo como testigo precisamente de que Él es la vida y que Él es la luz del mundo que este mundo necesita. Pero luego en el versículo de 9 al 11, el apóstol Juan dice algo terrible: que aunque el mundo necesita la luz para poder vivir, necesita vida porque está muerto, porque hay tinieblas, y aunque Jesús es esta luz que alumbra, el mundo no la recibió. Vamos a leer lo que dice el apóstol Juan del 9 al 11, dice así: la luz verdadera que alumbra a todo hombre al venir al mundo estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por Él, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino, y los suyos no lo recibieron. ¿Y qué pasó con los suyos? No lo recibieron. Y es que no lo recibieron, y lo hablamos hace unas semanas por qué no lo recibieron. Pero lo interesante es que aunque esto trágicamente pasó en el mundo y estaba dentro del plan de Dios, pero también el mismo apóstol Juan dice que algunos, pocos, sí lo recibieron. La pregunta es: ¿qué pasó cuando estos pocos recibieron a Jesús como la luz de la vida, como la luz del mundo, como la luz de las naciones, como lo profetizó el profeta Isaías? Y es lo que nos dice del versículo 12 y 13, que son los que vamos a ver en esta mañana. Dice lo siguiente:
Pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no nacieron de sangres, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y él entonces, el apóstol Juan dice que si bien es cierto el mundo no lo conoció, si bien es cierto los suyos no lo recibieron, pero algunos del mundo y algunos de los suyos sí le recibieron. Y por haberle recibido, por haber creído en su nombre, les dio una potestad, es decir, les dio el derecho de algo, les dio la autoridad de algo, de ser ¿qué, mi familia? Hechos hijos de Dios. El sermón de esta mañana se titula ¿Cómo convertirnos en un hijo de Dios? ¿Cómo se convierte una persona en un hijo de Dios? Y es que cuando el apóstol Juan dice esto, quiero que entendamos que lo primero que salta a nuestros ojos y que debería saltar a sus ojos es que él dice que los que creen en su nombre, que los que reciben a Jesús como esa luz de la vida, como el Salvador y Señor, como la luz, dice que se les da la autoridad de ser hechos hijos de Dios. La pregunta es, pastor, ¿y es que estos que fueron hechos hijos de Dios antes no eran hijos de Dios? Exactamente. Una de las más grandes mentiras que está abarcando la mente de muchas personas es pensar que porque Dios nos ha creado, Él es nuestro Padre. Y quiero recordarle a usted que bajo el Antiguo Testamento nadie jamás le pudo llamar a Dios Padre. Es más, cuando los fariseos le dicen a Jesús, tenemos a Dios como nuestro Padre, Él le dice, vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo les dice. Yo soy el hijo de Él. Y todos los que crean en mí también son mis hermanos. Y es que debemos de entender de que el ser humano siempre ha tenido en su mente de que porque Dios nos ha creado, Él es nuestro Padre. Quiero que entendamos algo, Dios es Dios. Y nosotros todos somos sus criaturas, pero no nacemos siendo hijos de Dios. Ahora, para que los que les gusta estudiar, le voy a dejar a usted nada más una pincelada. El único en el Nuevo Testamento que nació siendo hijo de Dios desde el vientre fue Juan el Bautista. Porque ¿cuándo fue lleno del Espíritu Santo él? Él fue regenerado en el vientre. La regeneración, el nuevo nacimiento de él fue en el vientre. Interesante, siendo niño, bebé. Pero eso es para los que estudian. Los del seminario pueden discutirlo en sus clases. Ok, fíjese. Pero quiero que entienda que los seres humanos cuando nacemos, no nacemos siendo hijos de Dios. Nacemos siendo enemigos de Dios. Usted y yo nacemos siendo enemigos, totalmente depravados. Por eso es que Juan dice, porque era necesario que la palabra encarnara y que Él, siendo la vida por cuanto es Dios creador, porque es necesario que esta vida vino a alumbrar. Porque Él vino a alumbrar con su vida. Porque Él vino a alumbrar impartiendo vida dentro de cada uno de nosotros. ¿Por qué Jesús vino a impartir vida? Porque todos nacemos muertos espiritualmente, totalmente depravados, separados de Dios, odiando a Dios. No es necesario cometer un pecado para darse cuenta que tenemos naturaleza pecaminosa. Heredamos esa naturaleza de generación en generación. Y por tanto, si nosotros morimos en esa condición, si no nos alumbra la luz de Jesucristo, la luz de la vida, nosotros vamos al infierno. Y Juan entonces comienza a decir exactamente eso, que la luz que alumbra a todo hombre no vino al mundo y el mundo no lo conoció, pero aquellos que sí lo recibieron, aquellos que sí creyeron en su nombre, se les dio el derecho, la potestad de ser hijos de Dios. Mire, pastor, y entonces, cuando nacemos no somos hijos de Dios, ¿hijos de quién somos? ¿De quién quiere usted? Sí, de su amigo. No, del amigo de algunos. Del diablo. Jesús lo dijo. Jesús dijo en Juan capítulo 8, versículo 44 lo siguiente. Vosotros sois de vuestro padre, del diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él era homicida desde un principio y no se mantuvo en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, pues es mentiroso y padre de ella. Dice, vosotros sois de vuestro padre, del diablo. ¿Y cómo lo sabemos? Pudieron haber dicho los fariseos. No lo preguntaron, pero dice él,
porque ustedes están manifestando los deseos de vuestro padre, porque ustedes me quieren matar. Si usted siguiera leyendo el capítulo 8, se va a dar cuenta que ellos quisieron matar a Jesús después. Y Jesús, conociendo sus intenciones, les dice: ustedes son de vuestro padre el diablo, por eso que ustedes tienen ganas siempre de matarme, y por eso ustedes se mienten unos a otros, porque así como su padre es mentiroso, así son los hijos. Lo que Jesús comienza a demostrar es que nosotros los seres humanos, si hay algún testimonio, algún testigo de que nosotros nacemos siendo hijos del diablo, es que todos, desde que somos pequeños, mentimos. Y de que estamos pequeños, estamos dispuestos a matar por egoísmo. Es decir, todos los seres humanos nacemos separados de Dios. Por eso no es de extrañar que en el libro de Job, capítulo 25, a nosotros se nos llame que somos gusanos, lombrices, es decir, somos criaturas de Dios, la parte más especial de su creación, pero eso no significa que nacemos siendo hijos. De hecho, Jesús, para explicar bien esto, dijo algo más que interesante. Dice Juan también ahí mismo, Juan capítulo 8, solo que versículos antes, versículo 34 y 36, él dijo lo siguiente: Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo el que practica el pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo queda para siempre. Así que, si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. ¿A quiénes el Padre va a echar de su morada? ¿Quiénes nunca van a estar para siempre en la morada de Dios? Los esclavos. ¿Quiénes son los que merecen por posición estar en la casa del Padre eternamente? Los hijos. Jesús está hablando precisamente de esto, de que no todos los seres humanos son hijos de Dios. Porque Él dice: todos hemos pecado. Bueno, Romanos 3 dice que por cuanto todos hemos pecado, estamos ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios, carentes de la gloria de Dios en nosotros. Por lo tanto, todos somos esclavos ¿de qué? Todos aquí, sin Cristo, éramos esclavos ¿de qué, mi familia? Del pecado. Por lo tanto, al ser esclavo, el esclavo no permanece en la casa, solo los hijos. Por eso es que luego él dice: así que, si el Hijo os liberta, seréis ¿qué? Verdaderamente, es decir, vendrán a ser hijos. Quiero que entendamos, por favor, mi amada familia, ya quítese esa idea, si todavía la tiene, de que todos los seres humanos desde que nacen son hijos de Dios. No. Somos criaturas de Dios, pero no nacemos siendo hijos de Dios. El título, el derecho, la potestad, el privilegio de ser llamados hijos de Dios son para todos aquellos que le reciben y que creen en su nombre. Amén. ¿Me doy a entender, mi amada familia? Es que, ¿sabe qué es lo que está pasando? Que hoy en día muchos líderes religiosos, pastores, están confundiendo con esa teología humanista y teología liberal la mente de muchas personas, diciendo que Dios es Padre de todos. Pues de ahí viene el pensamiento: ¿y cómo es posible que Dios vaya a condenar al ser humano al infierno si Él es nuestro Padre? No, señores. Él es creador, Él es Dios, gloriosamente Dios. Pero solamente aquellos que son hijos verdaderamente porque han creído en Jesús le pueden llamar Padre a Él. Bueno, si usted lee la primera carta de Juan, capítulo 3, ya le digo qué versículo. Versículo 10 creo. Sí, ¿sabe qué dice? El mismo que escribió obviamente el Evangelio de Juan, él mismo dice en su primera carta. Recuerde que las cartas de Juan fueron escritas 3 años antes que su Evangelio aproximadamente. El Evangelio fue escrito en el año 97, 98. Un año después, para que los que les gusta la historia, Trajano vino a ser el gobernador, el emperador de todo Roma. Cuando él escribe esto, él dice: en esto conoceréis los que son hijos de Dios, hijos del diablo. Punto. Y comienza a hablar. Quiero que entienda que delante de Dios solo son sus hijos aquellos que crean en el Hijo. Amén. Que crean en Jesús. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque por eso es que Juan comienza así estos versículos. Que aunque el mundo no lo recibió, aunque los suyos no lo recibieron,
Pero a los que lo recibieron y a los que sí creyeron en su nombre, se les dio la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Por lo tanto, todos aquellos que le reciban a Jesús, que crean en Jesús, pasan de ser esclavos a ser libres en Cristo, de la soledad a la comunión, de la muerte a la vida, de ser ciegos espirituales que así nacemos, a poder ver libremente la gloria de Dios, de ser sordos espirituales a escuchar la palabra de Dios. Pasamos de ser tinieblas a ser testigos de la luz. Pasamos de la inseguridad a la seguridad espiritual, de la condenación a la justificación, de la depravación total a la justificación total, de estar bajo de la ira de Dios a estar bajo la gracia soberana de Dios, de ser hijos de ira pasamos a ser hijos de la fe, y pasar de ser hijos de Satanás pasamos a ser hijos de Dios. Todo por recibirle, todo por creer en Él. Por eso es que el apóstol Juan, una vez más, dice, Juan 1, del 12 al 13, lo siguiente: pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no nacieron de sangres, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así que, de las 3 preguntas que vamos a responder en esta mañana, la primera se responde fácilmente: pastor, ¿es que no todos son hijos de Dios? Exactamente, no todos son hijos de Dios. ¿Amén? ¿Me di a explicar, mi amada familia? ¿Amén? Y entonces viene la segunda pregunta. Entonces, ¿quiénes son los que se convierten en hijos de Dios? ¿Quiénes son? ¿Cómo alguien se puede convertir en un hijo de Dios? ¿Qué dice el apóstol Juan? ¿Quiénes son los que se convierten en hijos de Dios? ¿Los que qué? Los que reciben ¿a quién? A Cristo Jesús como la luz de la vida. Porque viene hablando de Jesús como la luz de la vida, es decir, a los que reciben a Jesús como Dios. Y esto me lleva a una pregunta muy importante dentro de este punto, a algo que espero que podamos entender porque se ha convertido en un fetichismo. Dice el apóstol Juan, pero a todos los que lo recibieron. La pregunta es, ¿qué es recibir a Jesús como Señor y Salvador personal? ¿Acaso recibir a Jesús como Señor y Salvador personal es hacer una oración de manera fetichista porque estamos de acuerdo en lo que esa oración dice acerca de Jesús? ¿Eso es lo que nos hace a nosotros hijos de Dios? Es que la Biblia lo que enseña, que recibir a Cristo Jesús no es hacer una oración con la cual sí estamos de acuerdo en lo que dice, sino que recibir a Jesús como Señor y Salvador, dice el apóstol Juan, es creer en el nombre de Él. Dice, a los que le recibieron, a los que ¿qué? Creen en, pero ¿en qué hay que creer? En el nombre. Y voy a explicar por qué en el nombre. A los que creen en el nombre, a esos se les da la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Recibir a Jesús es creer en Jesús. Pero no estoy hablando de creer intelectualmente en Él, porque los demonios, dice la palabra, creen en Jesús, tiemblan ante Él y no son hijos de Dios. ¿Cuántas personas usted y yo conocemos que dicen, no, si yo creo que Jesús es Dios, y usted siente que ya no los puede evangelizar? Y usted le dice, no, si yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios, yo creo que Jesús es Dios. Creer, y sin embargo su vida no es una vida piadosa, no es conforme a la palabra, son unos grandes estafadores o lo que sea. ¿Qué demuestra eso? Que no son hijos. ¿Por qué? Porque venir a ser hijo de Dios no es para todos aquellos que reciban fetichistamente a través de una oración. No son aquellos que están de acuerdo con esto, con lo que dice la palabra de Dios acerca de Jesús. Aunque yo esté de acuerdo intelectualmente con lo que dice la palabra, eso no me convierte en hijo de Dios. Entonces, ¿qué es creer en Él, pastor? Es confiar en Él. Cuando dice la palabra creer, lo que significa aquí es confiar. Es cuando usted confía tanto en Jesús, que Él es Dios Salvador, que entonces sus acciones lo llevan, el creer que solo es Dios Salvador, automáticamente esa confianza en Él hace que usted deseche, quiebre, aparte, bote a la basura
todo aquello que antes para usted representaba un camino de salvación. Porque usted solamente confía en Jesús, su Salvador. No se trata de hacer una oración únicamente. Yo no tengo nada en contra de la oración, conste. La oración es muy preciosa. La oración que muchas veces se ora en las iglesias. Pero hacer la oración por hacerla, sin arrepentimiento de pecado y sin fe y confianza en Jesucristo, no sirve de nada. Voy a hacer la prueba. A nuestros invitados que están en esta mañana, en este servicio, quiero pedirles algo. No tienen que pararse, no levanten su mano, no se identifiquen. Pero yo le pido algo. A todos los que están aquí como invitados, quiero pedirles que conmigo hagan la siguiente oración. Pero para que ustedes se sientan en confianza en hacer esta oración, quiero pedirle a toda la iglesia que nos acompañe haciendo esta oración. ¿Ok, mi familia? Así que, invitados, acompáñenos a nosotros a hacer esta oración todos en voz alta. Digan conmigo: Señor Jesús, yo creo que tú eres Hijo de Dios, que eres el Cristo. Por lo tanto, yo te recibo como mi Señor y Salvador personal. Gracias porque perdonaste mis pecados en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús, amén. ¿Se salvaron nuestros invitados? No. No. Si no hay arrepentimiento de pecado, si no hay fe en Jesús, usted puede orar la oración más preciosa del mundo y no sirve de nada. ¿No se acuerdan que a eso se refirió Jesús cuando dijo a la mujer samaritana: vosotros adoráis en aquel monte, pero no sabéis lo que están adorando? A la samaritana Jesús le dijo algo: porque hoy es el tiempo que Dios anda buscando oradores que le adoren como espíritu y en verdad, con la confianza. ¿Qué es lo que pasa con los judíos? Por eso es que los judíos querían matar precisamente a Pablo y luego a Juan y a otros más. Porque ellos comenzaron a decir, por sobre todo los helenistas, abrazaron los judíos que se convirtieron al cristianismo siendo helenistas, es decir, precisamente bajo la cultura griega. Ellos rápidamente entendieron que ya no era necesario adorar a Dios dentro del templo de Salomón, el templo de Herodes, ya no era necesario. Que Dios ahora, en Cristo Jesús, cuando se creía, aunque los judíos iban con sus becerritos, iban con los palominos, iban con sus panes de cebada a ofrendarlas, ellos sabían que no tenían que presentar esa ofrenda porque Jesús era Dios, ¿me debe entender? Entonces ellos lograron entender que la adoración que Dios anda buscando ahora en los seres humanos ya no es una adoración en templos, ya no es en el monte Gerizim como querían los samaritanos, sino que es una adoración ¿de dónde? Del Espíritu. Cada uno de nosotros ahora somos el templo de Dios. Amén. Por lo tanto, no se trata de hacer una repetición de una oración en la cual yo estoy de acuerdo en lo que dice, porque eso no me salva. Es cuando yo deposito mi confianza en tal manera en Jesús, que entonces yo aparto de mi vida todo aquello que representa un modo de salvación. Esa confianza que surge en Jesús, eso salva. Le voy a poner un caso muy claro que pasó esta mañana. Al terminar el culto, mi esposa se dio cuenta de esto. Vino una niña de 11 años y me dijo, vino con la tía, y me dice la tía, mire, ella quiere decir algo. Y yo le pregunté a la señorita, le digo, ¿en qué te puedo servir? Y me dijo, mire pastor, yo escuché toda la prédica, me dijo, ¿sí? Y ella llorando, me dice, yo quiero recibir a Cristo, me dijo. Yo creo que Jesús es Dios, me dijo. Cuando ella me dijo eso, mire, yo no se lo dije a ella. Cuando ella me dijo eso, yo le dije, con gusto, yo te voy a guiar en una oración, le digo. Pero yo le aseguro a usted que ella ya estaba convertida antes de esa oración. ¿O no? Claro que sí. Entonces, pero su fe requería de algo para sostener eso. Entonces yo con gusto hice esta oración que acabamos de hacer. Solo que la hice más larga, como de media hora, no mentira, más larga. Pero la niña estaba llorando al final también. Yo le aseguro a usted que esa niña ya estaba convertida cuando vino a pedirme que orara con ella. ¿Me doy a entender? Es decir, ¿quién viene a ser hijo de Dios? El que confía en Él como Salvador. Por lo tanto, por eso es que Juan dice,
mas a todos aquellos los que le recibieron. ¿Qué recibir? A los que creen en su nombre se les dio la potestad de ser hechos ¿qué? Hijos. Una pregunta, ¿qué tenemos que creer del Hijo? Que Dios, pero ¿qué dice el versículo? A los que creen en ¿qué? En su nombre. A los que creen en su nombre. ¿Cuál es el nombre que se le asignó al Hijo cuando encarnó? Jesús. ¿Por qué hay que creer en el nombre de Jesús, pastores? Es lo más interesante. Porque el nombre de Jesús es el nombre que es sobre todo otro nombre. Pero ¿a qué se refiere eso en la Biblia? A todo otro nombre de Dios manifestado en toda la Biblia. Es decir, el único nombre de Dios que Dios dio a los seres humanos por revelación divina para que le conociesen, y el único nombre que puede salvar al ser humano cuando invocan este nombre es el nombre de Él que se llama Jesús. Y este nombre está por encima de cualquier otro nombre. ¿Por qué? Porque ningún otro nombre de Dios salva. ¿O acaso aunque usted este día, todo el día pase invocando a Jehová Sidkenu, usted se va a salvar? No. Aunque usted comience a invocar el nombre de Jehová Rafa, Jehová Makadeshen, Adonai Elohim Sebaot, Jireh, Nisi, todos estos nombres y atributos y calificativos de su nombre, aunque usted los invoque, usted no se salva, así como ninguno del Antiguo Testamento se salvó de esa manera. ¿Por qué? Porque el nombre que se le dio al Hijo, para que creyendo en ese nombre la gente se convirtiera en hijo, precisamente es el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque significa Dios que salva. El nombre de Jesús significa Dios salvador, o Dios salva, o no se acuerda lo que le dijo el ángel a María. Y le pondrá por nombre Jesús porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Cuando nosotros creemos en el nombre, cuando creemos, voy a cambiar la manera de pregunta. ¿Qué implica, pastor, creer y confiar? Que la palabra es confiar, no creer intelectualmente. Es, aparte de creer intelectualmente, confiamos en espíritu, confiamos directamente en el nombre. Pastor, ¿qué implica confiar en el nombre de Jesús? Lo que implica es que usted entonces cree, acepta, declara, entiende y confía en todo aquello que dice la Biblia acerca de Cristo Jesús, que Él es. Es decir, que usted cuando confía en el nombre, usted lo que está confiando, porque el nombre de Dios manifiesta todo el carácter de Dios. Usted entiende cómo es Dios por su nombre. Entonces cuando usted confía en el nombre, usted lo que está confiando es lo que Jesús es, que Él es su paz, que Él es admirable, que es el consejero, que Él es Dios misericordioso, Dios bueno, Él es su estandarte, Él es su escudo, su torre fuerte, su castillo, su libertador, su salvador, su Señor. Amén. Cuando usted cree en el nombre de Él, usted cree todo esto acerca de Él, pero no solamente lo cree, sino que confía que Jesús es eso y por lo tanto deja a un lado todo aquello que no es así. Por eso es que no tiene sentido, lastimosamente, cuando algunos vienen y comienzan a decir, no, es que mire, Pastor Javier, yo creo que Jesús es mi Salvador, fíjese. ¿Y cómo es posible que hay personas, por ejemplo, cuántos dicen creer que Jesús es su Salvador, pero hasta la fecha, hasta el día de ahora, siguen tratando de justificarse por métodos humanos? ¿Cuántos pueden llegar a decir, no, es que yo ya acepté a Cristo, yo ya lo recibí como Señor y Salvador? Sí, pero sigues confiando en sacramentos para tú salvarte después. Sigues confiando en una comunión, sigues confiando en comulgar, sigues confiando en una oración a santos para que luego te salven a ti. No te engañes, tú no confías en Jesús como tu Salvador. Tú crees que Él es Salvador, pero no confías en Él. No eres hijo. Crees intelectualmente, pero no confías en Él, porque la confianza implica soltarse, lanzarse al precipicio, sabiendo que Él es tu Salvador. Pero mientras tengas agarrado otra cosa, un santo, lo que sea, una santa, una imagen, una oración, las 3 de la tarde, el Sagrado Corazón de Jesús, un rosario, mientras tú te mantengas atado a eso, tú no eres hijo. Tú no has confiado en Jesús como tu Salvador. Tú crees que lo es,
pero no confías. Hasta que te sueltes, te vas a dar cuenta que ahí confiaste en Él. ¿Cuántos dicen que Jesús es su Salvador y siguen buscando a través de las buenas obras ganarse el cielo? Dentro de los mismos cristianos evangélicos, que piensan que a través precisamente de las buenas obras es lo que Dios les va a ellos a avalar para entrar al cielo. ¿Cuántos pueden decir que Jesús es su Señor y sin embargo no les interesa absolutamente nada conocer la voluntad de su Señor? ¿Por qué, pastor? ¿Dónde Dios manifiesta de manera escrita su voluntad? En la palabra. Usted dice que Jesús es su Señor, pero si a usted no le interesa conocer la voluntad de su Señor, a la cual usted está sujeta, entonces usted no es hijo. No se engañe, no venga a decir que Jesús es su Señor cuando usted quiere vivir como usted quiere, hombre. No se llene la boca. ¿Qué dice primera carta de Juan? Lo leímos 3:10. En esto se diferencia, en esto conocemos los que son hijos de Dios y los hijos de Él. ¿En qué? El que no practica la justicia de Dios no es hijo de Dios, punto. ¿Sabe qué es la justicia? Practicar la justicia, pastor. Hacer esto, miren, esto. Todo lo que está aquí adentro, usted lo tiene que hacer. Y yo. Amén. Pero si ni siquiera a usted le interesa, sino que usted tiene la Biblia nada más como un adorno, abierta en el Salmo 91 en su casa. ¿Vea? Si usted, por ejemplo, la tiene como un adorno y usted no la lee y por sobre todo no la estudia, no venga, mire, no venga a decir que Jesús es su Señor, por favor, hombre. No se condene más de lo que ya está, hombre. Es que ¿sabe qué significa que Jesús sea nuestro Señor? Que nosotros somos sus esclavos. ¿Y qué hace el esclavo? Su voluntad. El esclavo, que es lo único que hace todo el día, la voluntad de su Señor. Pero si usted ni siquiera está interesado en conocer la voluntad de su Señor, no venga a decir que usted es un esclavo de Cristo. ¿Cuántos, por ejemplo, se llenan la boca diciendo que Jesús es su Señor? Y por ejemplo, uno de los más gráficos, no diezma ni ofrenda, no le interesa. Es más, se jacta de no hacerlo. No, hombre, yo no diezmo ni ofrenda. Y mira, Dios me bendice, hombre. Ya ves, esa jactancia del pecado. No, mira, papá, si yo ando adulterando. Y mira, bien me va en los negocios. ¿Ve? Con todos mis socios, prosperando. Más adultero, más prosperidad. ¿Sabe que esa arrogancia por el pecado, lo único que demuestra es que Jesús no es su Señor? ¿Cuántos dicen, por ejemplo, que dicen creer que Jesús es su protector, es su proveedor, y todavía siguen confiando la suerte de sus vidas a amuletos? Yo le aseguro que aquí ahorita hay gente que posiblemente anda una pata de conejo en su cartera. Yo le aseguro que aquí hay personas que andan el Magnificat en su cartera. Fetichistas. No te llenes la boca de decir que Jesús es tu protector cuando tú confías en una herradura en tu casa, que eso te va a traer suerte y protección a tu casa. No vengas a decir que Jesús es tu protector y tu salvador y tu torre fuerte cuando tienes una imagen y tu confianza está en esa imagen en tu casa. No vengas a decir que Jesús es tu protector, tu Señor, cuando tú confías en lo que dice un horóscopo para dirigir tu vida cada día. La lotería, lotín, lo que sea. ¿Entienden ustedes la diferencia entre confiar y creer intelectualmente en algo? Confiar en Jesús es que tú confías, te avientas, te arriesgas, lo tomas, pero el tomarlo Él significa que me tengo que soltar de lo que toda mi vida me ha aferrado. Entonces yo me agarro de Él y dejo a un lado las imágenes, los escapularios, las camándulas, las cuentas de rosario, los amuletos, los fetichismos, todas aquellas cosas, las patas de conejo, las cerraduras, todo aquello que en algún momento a mí me dice que eso es mi salvación de cada día.
Santiguarse. Hay gente que no puede pasar frente a una iglesia sin santiguarse porque piensan que en el siguiente cuadro algo les va a pasar. Quiero que entienda. Mire, usted puede creer que Jesús es Dios, que Jesús es protector y Señor, pero usted no confía en Él. ¿Sabes qué es confiar en Jesús? De una manera muy ridícula se lo voy a decir. Confiar en Jesús es que si usted está seguro, y voy a ocupar una palabra con toda intención, que la suerte de su vida está en Él, entonces usted va a poder pasar tranquilamente debajo de una escalera porque usted sabe que nada le va a pasar. Pues ese ejemplo tan bayunco que le acabo de dar, multiplícalo en todo aquello que le da seguridad a usted, el dinero. Por eso es que usted no diezma y ofrenda, porque usted no confía en Jesús. Usted confía más en la cuenta bancaria, más en aquel ingreso. Por eso es que usted no da las primicias, por eso es que usted no da ofrenda y no da diezmo. No se engañe, es porque usted no confía en Dios. Porque si confiara en Dios, confiar en esto. Confiar en la palabra, en que Dios hace lo que dice su palabra. Así que por eso es que el apóstol Juan dice eso. El apóstol Juan comienza a decir entonces que todos aquellos los que creen, los que reciben, es decir, los que creen en su nombre, esos son hechos hijos de Dios. Pero los que no confían en el nombre, no creen en el nombre, no son hechos hijos de Dios. Lamentablemente, por ejemplo, ¿cuántos hoy en día también siguen diciendo, no, es que Jesús es mi Señor, Él es mi paz, es mi proveedor? Y lastimosamente corren como un perro en brama detrás de los brazos de un hombre o de una mujer. Y no están dispuestos a mantenerse puros esperando hasta que Dios les mande su pareja. ¿Cuántos, por ejemplo, hasta se jactan de sus adulterios y fornicaciones? Entrecheros. No, hombre, si la fulanita, mira, me la llevé aquel día y nada, y la pasamos, mira. O las mujeres, cuando se reúnen en los baños y comienzan a hablar de los hombres. O en los cafés. Mire, yo no estoy hablando de legalismo, estoy hablando de ser perfectos. Yo lo que estoy hablando, quiero que entiendan esto. Si una persona dice creer en Jesús y confió en Él, sea que hizo una oración modelo o no hizo una oración modelo, pero cuando alguien se sabe que es hijo de Dios, cuando después de esa oración o de esa confianza en Dios, su vida después de ese momento fue transformada de tal manera que ahora es más piadoso y busca más santificación que antes. Esa es una señal clara de ser un hijo de Dios. Pero si usted dice y se llena su boca de que usted es hijo de Dios, que Él es su paz, su protector, pero usted hasta se jacta de su adulterio, de sus fornicaciones y de cualquier de sus robos y todo eso, mire, usted no es hijo de Dios, usted sigue siendo hijo del diablo, hombre. Porque los deseos de vuestro padre el diablo quieren hacer: robar, mentir, engañar. Lamentablemente, el pseudoevangelio de ahora, ese evangelio light, ese evangelio mercantilista, es atractivo para los seres humanos, pero no salva, señores. Porque el único que salva es aquel que vino como la luz de la vida. Su nombre es Jesucristo. No es ninguna religión. Por eso es que bien se cumple hoy en día. Hoy se está cumpliendo bien en lo que dice Tito, capítulo 1, versículo 16, dice: profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo detestables y rebeldes, descalificados para toda buena obra. Quiero decirle que o usted confía en Jesús o no confía en Él. O está frío o está caliente. O es hijo o no lo es. No hay términos medios. O es hijo o no lo es. Por lo tanto, ante la segunda pregunta, pastor, ¿cómo nos convertimos en hijos de Dios? Usted y yo nos convertimos en hijos de Dios no cuando estamos de acuerdo, declaramos públicamente de lo que estamos de acuerdo intelectualmente con respecto a Jesús.
sino que nos convertimos en hijos de Dios cuando, estando de acuerdo intelectualmente en lo que dice la Biblia acerca de Cristo, confiamos en Él y que solo Él es Dios, Salvador y suficiente para toda mi vida eternamente. Cuando usted confía en Él, de esa manera, usted viene a ser hijo de Dios. Y la tercera pregunta, ¿y cuándo sucede esto en la vida de una persona, pastor? Cuando la persona se lo proponga, es por el esfuerzo humano que nosotros podemos provocar ese nivel de confianza en el Señor. Es que nosotros, por esfuerzo humano, por herencia, porque somos salvadoreños y tenemos el nombre del Salvador en nuestro país, es que nosotros vamos a llegar a tener por don de Dios y con regalo de Él esa fe en Jesucristo porque llevamos el nombre de nuestro país en nuestro corazón. No. ¿Cuándo, pastor, una persona va a venir a confiar en Jesús como su Señor y su Salvador? ¿Cuándo lo va a recibir de esa manera creyendo en Él? El apóstol Juan dice, ¿cuándo? Juan 1, 12 y 13 una vez más dice. Pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no nacieron de sangres, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. ¿Y entonces cómo nacieron de nuevo? Sino de Dios. De Dios. ¿Qué se requiere, pastor, para tener ese nivel de fe salvadora, ese nivel de confianza en Jesucristo que me salve? Lo que tú necesitas, como Jesús le dijo a Nicodemo, o sea, es necesario que nacer de nuevo. Amigo y amiga que estás en esta mañana acá, tú que has rechazado a Cristo Jesús o que te ha valido en tu vida o que piensas que una religión te puede salvar, lo que tú necesitas es nacer de nuevo. Pero ese nacimiento de nuevo no es de sangre, no es de voluntad de carne, no es de voluntad de varón. Es algo que solo Dios puede producir. El nuevo nacimiento es aquella impartición de vida. Por eso lo pone él ahí, porque viene hablando de la luz de la vida. Es aquella impartición de vida que Dios hace internamente en cada persona cuando la llama salvación. Y esa impartición de vida lo que hace es que Dios le deposita una nueva naturaleza con la cual ahora puede confiar, creer, amar, abrazar, asirse de Cristo Jesús como su Señor, como su Salvador y como su todo suficiente. El nacimiento, la regeneración, es un acto soberano de Dios. Él deposita el Espíritu, Él deposita la vida, Él da una nueva naturaleza para que usted ahora voluntariamente, usted se decida por Jesús vivir para Él y para la gloria de Él. El nuevo nacimiento precede totalmente la fe. Ahora, como lo dije hace unos meses atrás, no es que usted hoy va a nacer de nuevo por acto de Dios soberano y se va a convertir mañana o dentro de un mes. No, el día que usted se convirtió, usted supo que ese día Dios lo hizo nacer ¿qué? De nuevo. Es en el instante que usted se convierte, es ahí donde usted entiende que Dios lo hizo nacer de nuevo. Y esa salvación que Dios otorga, esa impartición de vida, de una nueva naturaleza, digan conmigo, no es de sangre, no es de voluntad de carne, ni voluntad de varón. Ahora, ¿por qué Juan dijo esto, pastor? Juan dijo esto por lo siguiente, porque precisamente él se estaba dirigiendo a los judíos. ¿Y por qué a los judíos? Porque recuerde que históricamente los judíos siempre han creído algo. Quiero explicarle esto. Los judíos, ellos nunca han creído en lo que es la transferencia de la naturaleza pecaminosa. Ellos no creen que los hombres nacen depravados totalmente. Los judíos creen que el ser humano, en ellos hay una cuota de bondad. Y esa cuota de bondad es lo que los lleva a confiar en Dios. Por eso es que ellos interpretan que como el padre Abraham, desde el cual son descendientes, cuando Dios le da la promesa a él, y dice la palabra en Deuteronomio, que su fe le fue contada ¿por qué? Por justicia. Lo que ellos dicen, aunque nosotros sabemos lo que significa, que él confió en la promesa, que era Cristo, lo que malinterpretan los judíos, y siempre lo han hecho, y por eso son los problemas que tienen, es que ellos dicen que esa fe que tuvo Abraham en Dios no le fue dada por Dios, sino que fue de él. Es decir, que él se esforzó en creer y por lo tanto creyó a Dios. ¿Sabe qué es lo que pasa? Cuando dice no de sangre, se refiere específicamente a eso. Los judíos hasta el día de ahora piensan que ellos se van a salvar porque son descendientes de Abraham. Únicamente por eso. Ellos dicen que no necesitan a Jesús,
porque ellos ya son descendientes de Abraham. Es más, hay una frase muy antigua que ellos lo dicen claramente, lo citan, lo rezan. Ellos dicen que el padre Abraham se encuentra a las puertas del infierno, evitando que aún el más perverso de los judíos entre, porque nunca jamás un judío se va a perder. O sea que Jesús no importa, o sea que Dios no importa, lo que importa es la sangre. Sos judío, tu papá puede ser el peor de los asesinos, igual te vas a ir al cielo, papá, al seno de Abraham, dice. Juan entonces les dice no a sus hermanos judíos, bueno, ya no hermanos, a sus compatriotas, porque él significa como cristiano ya, porque aún en Cristo dice, ya no hay escitas, ya no hay griego, ya no hay judíos, ya no hay gentiles, ya no hay esclavos, ya no hay libres, sino que Cristo es todo y Él está en todo, dice. Él comienza a hablar con sus compatriotas y le dice, no, señores, ustedes dicen y ustedes creen que son hijos de Dios, pero ustedes no son hijos de Dios, son hijos del diablo. ¿Qué? Nosotros, descendientes de Abraham. Sí, son hijos del diablo, porque han rechazado a aquel que es la luz verdadera. Él es Dios, y los que creen en Él y en su nombre, esos son hechos hijos de Dios. Ustedes no, porque ese nuevo nacimiento no procede de sangre, no procede porque son judíos. ¿Me doy a entender ahora? ¿Me doy a entender, mi familia? Por eso es que también quiero que entienda que los judíos, ellos creen que la salvación es por obras. Así como Abraham se salvó por obras, él esforzándose en creer a Dios, así es la justificación para los judíos. Entre más practiquen la ley, ellos dicen que tienen más meritoriamente el derecho de entrar en el seno de Abraham, porque es por mérito. Y Juan dice no, los que son hijos de Dios son los que creen en el nombre de esta palabra encarnada, que es Jesús. Porque el nuevo nacimiento que les permite creer en ese nombre no es por sangre, no es por voluntad de hombres ni por obras, no es por voluntad de carne, sino de ¿quién? ¿Sino de quién? De Dios. Venga los miércoles y va a entender. ¿Cuántos vienen los miércoles? ¿Cuántos están entendiendo? Levanta la otra mano. Ahí está, ¿se da cuenta? Venga los miércoles y va a entender más esto. Los que vienen los miércoles están disfrutando este banquete, amén. Mire, y ese es el tema de Pablo en Romanos. El tema de Pablo en Romanos precisamente es eso. Y es que, lastimosamente, hoy en día está pasando lo mismo. Aunque nosotros los cristianos y los hijos de Dios estamos buscando evangelizar a las personas y les decimos que tienen que arrepentirse, ellos dicen que no, porque están confiando en otros medios que les hacen sentir seguros de salvación, que rechazan el único camino verdadero a la misma, que es Jesucristo. Está pasando lo que le pasó a Jesús en Juan capítulo 8, versículo 31 al 33. Dice así la palabra, para ir concluyendo, dice: Decía entonces Jesús a los judíos que le habían creído. ¿Que le habían qué? Ok, antes de seguir leyendo, vean todos para acá, vean todos para acá. ¿A quiénes Jesús les iba a hablar? Fíjese bien, Jesús les viene a demostrar que su creer en Él era intelectual, pero no era de corazón. Es lo que viene a demostrarles. Aquí está el típico caso de judíos, de personas que creen en lo que Jesús dice, pero no confían en Él. Entonces Jesús, para demostrarles que ellos no confiaban en Él, para salvación, aunque creían, les dijo lo siguiente a estos judíos: Si vosotros permanecéis en mi palabra, sois verdaderamente mis discípulos. Y entonces, ¿qué va a pasar? Y esto fue lo que los molestó. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Y la verdad os hará qué? Ok, vean todos para acá, vean todos para acá. Cuando él dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará qué, cuando usted lee los versículos anteriores, él viene hablando de que los judíos están esclavizados al pecado. Entonces dice, si me siguen a mí, creen mis palabras, entonces ustedes por mí serán verdaderamente libres de esos pecados que los están condenando. Usted le dice a un judío que está condenando, se va a reír en su cara, porque le va a decir a usted, ¿qué? Si tú eres un perro muerto, yo soy hijo de Abraham, yo soy Israel, le va a decir un judío. Y hasta capaz le pega.
Si usted le dice que está condenado. Y Jesús le dijo con toda intención: ustedes están esclavos del pecado. Si siguen mis palabras, ustedes conocerán la verdad, y la verdad los hará ¿qué? Cuando Jesús les dijo eso, a los que habían creído intelectualmente en Él, ¿sabe qué le dijeron? Fíjese ¿en qué confiaban ellos? Es lo que Jesús les demostró. ¿En quién ellos confiaban entonces para salvación? Aunque creían en Jesús. Descendencia de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? ¿Cómo tú dices que tú eres mi libertador cuando soy hijo de Abraham? Hoy en día, cuando nosotros predicamos el evangelio puro y que enseñamos a las personas que están muertas en delitos y pecados y que necesitan de aquel que es la luz de la vida para que la vida venga hacia ellos con solo creer en su nombre, hoy en día los católicos dicen: si yo creo en Jesús, ¿cómo tú, siendo pastor evangélico, cómo tú me piensas lavar mi cerebro cuando yo comulgo, cuando yo fui bautizado, y tú ni siquiera comulgas? Tú eres el impío. Y lo único que uno está haciendo es diciéndoles: cree en Jesús y serás salvo. Cree en su nombre, confía en Él. ¿Cómo? Si yo comulgo. Yo rezo los rosarios 3 veces al día como manda la Virgen María de Fátima. Yo voy a misa todos los días de mi vida como lo dijo la Virgen de Fátima. Comulgo todos los días. Me confieso todos los días. Y tú, pastor evangélico bayunco pelón, no me vengas a decir que con solo creer en Jesús. ¿Se dan cuenta? La religión, una vez más está pasando eso. O como cuando de repente viene, usted le dice a un evangélico: mira, tu vida está muy mal y has pasado años así. Tú lo que necesitas es arrepentirte delante de Dios. Capaz que tú te han engañado, capaz que tú piensas que eres hijo, pero no eres hijo. Y yo le aseguro que más de alguno le va a decir: si yo ya recibí a Cristo como Señor Salvador, 3 veces lo he recibido, 3 veces. Lo que pasa es que yo soy un cristiano carnal, pues. Y así me va a morir siendo carnal. ¿Y qué carnal? ¿Verdad? Y lo único que eso demuestra es que él nunca ha sido hijo de Dios. Y eso está pasando hoy en día. Cuando usted evangeliza a un islamita, ¿qué le dice? Que yo necesito a Jesús. Sí, mira, yo oro las 5 oraciones al día. Yo creo en el Corán. Yo leo el Corán y creo en Alá. Y hago obras buenas. Son los 5 pilares del islamismo. Yo me voy a salvar. Tú no, porque no crees en Alá, porque no oras el Corán, porque tú no haces las oraciones 5 veces al día. Lamentablemente, hoy en día, cuando nosotros predicamos el evangelio, encontramos estas frases, encontramos estas cosas. Los moralistas dicen: ¿qué? Yo, Jesús, si yo soy buen hombre, ¿cómo tú me dices que yo tengo pecado, que necesito el perdón de pecados, si yo no le hago daño a nadie, hombre? El nacer de nuevo para salvación eterna no es por voluntad humana, no lo produce una religión, aunque se moleste, lo produce Dios. Amén. Entonces, ¿qué es lo único que usted tiene que hacer? Es confiar en la palabra, confiar en Jesús. Si la Biblia nos enseña que nacemos muertos, confiemos entonces que así es. Y si nos dice que entonces necesitamos a Cristo para salvación, confiemos que sí es. Quiero terminar con una historia para entender todo lo que hemos hablado, aunque sé que para algunos puede haber sido ofensivo lo que hemos hablado. El rey David tuvo un excelente amigo, el mejor amigo de su vida. ¿Su nombre cómo era? Jonatán. Jonatán, ¿de quién era hijo? De Saúl. Cuando Jonatán ya había muerto, escuchen, ya Jonatán había muerto, Saúl por supuesto había muerto, y David ya era un rey establecido. Dice la palabra de Dios en los libros de Samuel, de que él se acordó de la casa de Saúl, y mandó a llamar a uno de sus criados y le dijo, que había pertenecido a la casa de Saúl sirviendo. Le dijo: mira, ¿queda algún descendiente de la casa de Saúl todavía vivo? Le dice: sí, le dice, hay uno cuyo nombre es Mefiboset,
que significa el avergonzado o vergüenza. Y le dice, queda Mefiboset. Lo único le dice que es tullido de piernas, porque a la edad de 5 años la nodriza lo deja caer, le quiebra las piernas y nunca se las pudieron enderezar. Y él entonces se desarrolló arrastrando su cuerpo precisamente todos los días de su vida. Cuando David se entera que había uno de la casa de Saúl vivo, entonces lo manda a llamar. Y entonces cuando llega a él y le dice, rey David, he aquí tu siervo, ¿para qué tú me mandaste a llamar? Y le dice, Mefiboset, quiero que sepas que a partir de ahora yo te voy a entregar a ti todas las tierras de tu padre, de tu abuelo Saúl. Todo lo que le pertenecía a él, a la casa de Saúl, hoy te las entrego a ti. Y más de mal creo, mira, le dice, todas las propiedades que tenemos en el reino que eran de Saúl, traspásaselas a él. Todas las riquezas y herencias de Saúl, entréganselas a él. Cuando él escucha eso, le pregunta, ¿quién soy yo, rey David, para que te fijes en un perro muerto como yo? Y le dice, lo hago por amor a tu padre, Jonatán, le dice. Es por tu padre Jonatán que yo te voy a bendecir a ti. Y entonces le dice, y a partir de ahora le dice, no solamente te voy a devolver tus cosas, no solamente te voy a dar tu herencia, te voy a dar las tierras que te pertenecen, sino que a partir de ahora, todos los días de tu vida, comerás en la mesa del rey. Y pasar de ser alguien que vivía con vergüenza, pasó a ser alguien que fue adoptado como hijo del rey. Quiero decirle algo. Nosotros en esta preciosa historia vemos nuestra adopción como hijos de Dios. Cada uno de nosotros tiene de qué avergonzarse. Nosotros estamos muertos en delitos y pecados. No valíamos nada. Merecíamos ir al infierno. Aborrecíamos a Dios. Nos burlábamos de Él. Mas sin embargo, Dios en su infinita gracia y misericordia nos llamó a salvación. Y ahora tenemos el privilegio de comer en su mesa todos los días de nuestra vida, ser ricos con la herencia que se nos da en Cristo Jesús. Y si nosotros le preguntásemos a Él, Padre, ¿por qué tú hiciste eso con nosotros, que éramos perros muertos? Él nos respondería, lo hago por amor a mi Hijo Jesucristo, por eso yo te salvo a ti. Nosotros vemos en esa preciosa historia que nosotros jamás hemos merecido la salvación. La fe no es por obras, no es algo que se produce en nosotros, es una obra completa de Dios en nuestra vida. Por lo tanto, no se turbe su corazón, mi amado. No se turbe su corazón, porque aunque su corazón esté turbado y su vida está afligida, entiende, todos los días de tu vida tienes el gran privilegio de comer en la mesa del Rey. Y eso te convierte a ti en un hijo de Dios para siempre. Que no se turbe su corazón. Sé que este mundo es maligno, sé que este mundo es difícil, sé que las situaciones empeoran, pero confía, dijo Jesús, yo he vencido al mundo. Usted es un hijo de Dios. Si usted ha creído en el nombre, usted es un hijo de Dios. Todos los días usted merece comer en la mesa del Rey. No lo merecía, ahora es un mandato. Antes no lo podía hacer, ahora es una necesidad. Coma a Cristo todos los días de su vida, porque Él es su Salvador. Confíe en Él, crea en Él y será salvo eternamente. Amén. Vamos ahora.